El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de El desprecio de la historia. Un podcast que se enfoca en narrar la historia desde el punto de vista humano, desde el punto de vista universal, como de toda la gente somos lo mismo desde que empezó el mundo, pero ha habido diferentes épocas, diferentes circunstancias que han hecho que algunos personajes sobresalgan. Y sin embargo, eran tan distintos a nosotros. El Dr. Stern cree que no. Y aquí lo tengo conmigo. ¿Yo? Sí. ¿Cuándo? ¿No? Ay, sí. ¿Cómo estás, Doc? Bien, ¿tú? Bien, gracias. Entonces, ¿tú crees que sí son inusuales? O sea, un Napoleón, digo, fuera de que obviamente... Pues se juntan muchas cosas, ¿no? Siempre hay un factor suerte, obviamente. O providencia. Un cristiano debe hablar en términos de providencia, que es diferente. La suerte es ciega, la suerte es... Providencia es que la vida te da, ¿no? Providencia es que Dios organiza todo para un fin, ¿no? Y ocurre así. Entonces, la providencia divina lleva a unos a un lugar, a otros. Y en su caso sí hay un factor suerte importante y a la vez de personalidad. En el caso de este señor que tiene, se le conoce por varios nombres. Puede ser Octavio, Octaviano, Octavio Augusto, César Octavio, César Augusto, solamente César, solamente Octavio. Hay varios. Y cuando estaba de plano incómodo era César a disgusto. Exacto. César Augusto es cuando estaba tranquilo en su casa, comiendo higos, le encantaban los higos. Señor, se está levantando el pueblo. ¿Sabes que podemos saber lo que comía, lo que le gustaba? Mira, le gustaba comer pescados fritos así chiquitos. Pescados chicos fritos. Como charalitos. No tan chicos, como mojarritas. Se cuenta que sí, mientras más chicas son, pues más se hacen doraditas. Así. Uf, se me antojó el crunch. Sí. El crunch. De la mojarrita, así le gustaba. Una disculpa a la gente que no come carne, pero les recuerdo que Jesús comía pez. Eso que tiene que ver. Pero, ¿qué más le gustaba? El queso, medio fresco, no muy añejado, de vaca. Higo, era su fruta favorita. Que creo que también es, pues, por lo menos de las top 3 mías. Mango, higo, cereza. Es riquísimo el higo. Sí. Es más... ¿Y sabes que no es una fruta? Es una flor. ¿Ah, sí? Es un caso raro. O sea, normalmente sale una flor y la flor se convierte en fruta. Ajá. ¿No? El higo es la flor del árbol que sale y así sale. Ya. Y ya te la comes. Así. Pero entonces es como una fruta-flor. Pues sí, pero... Bueno, fruta. Pero digamos que no hay una flor antes de la fruta, o sea, es directa, sale del árbol. Bueno, total que le encantaban a este hombre. Me encanta el higo, ¿eh? Es más, Sí. en una de esas, hoy por hoy, si ahorita me dices, te traigo ahorita higos o mangos, yo creo que digo, tráeme higos. Y con queso y En Tierra Garata hay vino. un pay de higo bien deli. Pues vamos luego. Órale. En honor a César Augusto. Ok. Comía muy sencillo, le gustaba, no le gustaban esos festines y banquetes. No era como Nerón. Y estamos empezando el mes de agosto. Hoy es el primer episodio de agosto. Y este mes se llama así por él, ¿no? Antes se llamaba Sextilis. Y en vida de él, el Senado romano lo cambia por Augustus. ¿Y qué sería sextilis en español? Sexto, el sexto mes. Los meses tienen número. Los demás meses se quedaron con números. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Chamble, ¿qué edad tenías cuando te enteraste de esto? Yo 42 años. No, pues yo... ¿Y los primeros? No, enero. No, enero. ¿Te acuerdas que una vez lo vimos? Enero Sí, y febrero no existían. Los meses empezaban en marzo. Ese es el primer mes. Por eso primero, aprilis, segundo, mayo, junio dedicado a Juno. Y luego ya tenían número. Quintilis, sextilis, etc. Y entonces el quintilis le ponen julio y al sextilis Augustus. Ya. ¿Qué tal, hablando en el episodio pasado hablamos de nombres de cosas, o sea, pero pues como hay gente que hay personas que tienen un mes, así universalmente en todo el mundo, un mes completo del año dedicado a Julio César. Julio y otro mes completo dedicado César Augusto. a Augusto. Increíble. Bueno. Pues ya arrancamos o qué? ¿Ya estamos?
pero ya así. Dale a la machaca. El contexto es. ¿Verdad? Ya Adelante, saben adelante. que no hay contexto. No, que no. va a haber. Ya saben que me prohíben el contexto. No. Ayúdenme. Así. A ver, si parpadeo 4 veces, quiere decir Es que en realidad el doctor es un enfermito de poder y ambición. Pero así Bueno, te queremos. Así te Gracias, queremos. gracias. Pero Augusto más. Y Julio César más todavía. No, pues el contexto de este episodio es el pasado. Bueno, el antepasado, el de Julio César. Así que también véanlo. Ahí vemos cómo este señor de clase alta bajona, Julio César, de la familia Julia, llega a ser no emperador probablemente, pero sí dictador de Roma y casi inmediatamente lo mata. Decíamos que ahí era un honor ser dictador, ¿no? O sea, que te dijeran así. Sí, claro, el El dicta. título de honor, aunque Augusto no lo aceptó. Ahorita vamos a ver por qué. Y este chavo, Octavio, él se llamaba Octavio por... Recuerda que estos eran apellidos. Él se llamaba Cayo también, o Gallo. Gaius en latín, Gaius. Pero en español lo pasan como Cayo. Entonces, Cayo Octavio, así se llamaba, porque él era de otra familia, de la familia Octavia. Pero su abuela se llamaba Julia. Y por lo tanto era de la familia Julia. Acuérdate que las mujeres le ponían su nombre, era un apellido. Les ponían el apellido. Entonces su abuela Julia resulta que tenía un hermano famoso, que era Julio César. Así para hacer la demostración, que era nada más ni nada menos que Julio César. Él era hermano de su abuela. Y cuando nace Octavio, le decían, eran Cayito, ¿no? ¿Me recuerdas de qué años estamos hablando? Pues del primer siglo antes de Cristo. O sea, Julio César nace en el 100 antes de Cristo y este muchacho nace en el 63, Octavio, su sobrino nieto. O sea, a los 37 años ya tenía un sobrino nieto. Porque su hermana era unos años más grande, entonces tal vez la hermana tenía 42 y a los 42 ya eras abuelo. Ahora nada más lo pareces, aunque no lo seas. Pero tu risa, ¿cómo fue tu risa? Todo viendo. Me da más risa tu risa que el chiste. Como el pinche pulgoso, ¿no? No era así. No me estaba riendo porque tengo todo. Ese chiflido voy a ir al doctor, ese no está bien. Sí, eso ya está como del personaje de Toy Story. Que no Quieres podía que ya me respirar. estoy muriendo. Bueno. Sí, entonces, antes de que naciera Octavio, ya te acuerdas que Julio César había sido secuestrado por piratas a los 25 años, ya había sido elegido pontífice, ya se había casado a los 16, te acuerdas que Sila quería que se divorcie y tuvo que huir y no sé qué. Su esposa Cornelia se muere en el 63. Todo esto, o sea, a los 31 años ya era viudo. Luego es Pontifex Maximus César. Es elegido eso justo el año que nace Octavio Augusto. O sea, está ya llegando a la cumbre, ¿no? Cuando el niño Octavio tiene 3 años, su tío, o sea, el tío era el famoso de la familia, así como mi tío Eddie, o así era, ¿no? Él es el famoso. Yo soy sobrino. Porque No, tú pues, también eres el famoso de tus sobrinos. Así, Sí, sí, sí. Mi tío es Gon Curiel. Mi tío Gon. Bueno. Entonces en la escuela, sí, no, pues mi tío Julio mi tío está cañón. Sí, no, es Pontifex Maximus. Y cuando Augusto tiene 3 años, es elegido cónsul, que ya te acuerdas, es el máximo nivel. Ahí Julio César tiene 40 años, ya llegó al máximo nivel, pero es un triunvirato, ¿te acuerdas? Con Pompeyo y Craso. Vámonos. Vámonos. Ahora sí me impresionó. Forman el triunvirato, luego se empiezan a pelear entre ellos, pero antes de pelearse es toda la guerra de las Galias. O sea, bueno, en fin, todo esto es el contexto. De las galaxias. Galiaxias, exacto. La guerra de las galaxias. O sea, bueno, ándale, de ahí viene el... en fin, después va a Britania, no sé qué. Se muere Craso en el 53 cuando tiene Octavio 10 años. Y empiezan a pelearse
Julio y Pompeyo. Ya sabemos todo, que lo persigue Egipto, que no sé qué. Total que, bueno, con Cleopatra, para cuando vence a Pompeyo, vence a Ptolomeo, y regresa victorioso a Roma. Lo nombran dictador en el 45 a.C., cuando tiene 18 años Octavio. Ok. Entonces todo este es el contexto para que nos ubiquemos cómo creció él. Ya no estaba tan chiquillo, de hecho. No, ya tiene 18. Y tiene 19 cuando matan a su tío abuelo. O sea, duró un año como dictador y lo matan en el Senado. Y ahí a los 19 años este muchacho se lleva la sorpresa de que él es el heredero de César. O sea, aparece en el testamento. Ellos obviamente ya se conocían, aparte de que eran familia, pero ya había, o sea, Augusto ya había colaborado con su tío en España, por ejemplo, cuando estuvo ahí en una guerra. El muchacho que a lo mejor tenía 14 años o algo así, fue ahí a España. Pues, ¿qué? Que yo vengo aquí a pelear con mi tío. Sí, niño, anda. Sí, según él iba a pelear y era el que les llevaba tráenos, pásate el refresco. Así, ¿no? Denle una espada de madera. Sí. Sí, o sea, había una ceremonia en la que a los 15 años se ponían la toga virilis, ya eran hombres, ¿no? Ya eran considerados hombres, se ponían una toga especial, virilis. Esa ceremonia ocurrió el 18 de octubre del 48, es cuando Octavio se la puso. Bueno. En el 45 es cuando acompaña a su tío en España y ahí es donde le cayó bien. Y tío, pues mira, yo siempre te he querido. Y mi abuela pues hablaba muy bien de ti cuando yo era chico. Pues quién sabe qué le hizo, que lo convenció. Es el 15 de marzo del 44, que es cuando matan a César, se entera Octavio de que él es el heredero, ¿no? Que esto no le gustó a Marco Antonio, porque Marco Antonio era el más cercano a colaborador, era un generalazo. Entonces él esperaba. Pero no era familia. Pues a lo mejor todos tenían ahí, cuando se ponían así, a ver, vamos a... A ver, bien. A ver, tú qué eres de no sé qué, y empiezan ahí el árbol genealógico. Pero no, directamente cercanos, no. Entonces Marco Antonio se queda como... No, okay. Cuando Marco Antonio se enteró de eso, dijo... ¿A dónde vamos a parar? Sí, exacto. Y ahora te vas. Eso se la cantaba a Cleopatra. Que por cierto, vean por favor el video original de Ahora te vas. Okay. ¿Es de los Bukis? De los Bukis. Es una maravilla ese video. Vean cómo baila el de la guitarra. Es increíble. Un abrazo a Marco Antonio a los Solís y a los Bukis. Bueno, a partir de ese momento, él es el primer sorprendido, así como... su padre se había muerto. Su padre Octavio se había muerto cuando él tenía 4 años. Lo había criado su madre y su abuela, Julia, ¿no? Entonces, por eso era cercano a la familia Julia. Pero lo que dice el testamento es que lo adopta Julio César, o sea, como su hijo. Entonces, queda como hijo y se cambia el nombre. Y acuérdate que Julio César eran apellidos. Y como él ya de por sí se llamaba Cayo también, eran tocayos. De ahí viene tocayos. Porque quiere decir dos en latín, entonces 2 cayos. Balazos de humor con el Dr. Stern. Y entonces ya eran tocayos y entonces ahora se pone Cayo Julio César, o sea, igual, ¿no? Aunque se le seguía conociendo como Augusto, como Augusto es después, como Octavio, ¿no? O sea, para distinguirlo. Pero oficialmente su nombre es Cayo Julio César, igual que su tío. Entonces se queda de alguna manera a cargo, pero no iba a ser tan fácil porque, pues, para empezar era un niño, un muchachón de 19 años y Marco Antonio tenía mucho poder militar. Y había otro por ahí, un tal Lépido, que era primo del Lépero. Sí, el pinche lo pensé directo, lo había pensado, no sé hablar. Lo había pensado yo directo con él.
Así del lépido que llegó de... A ver, hijos de su puta madre, ¿quién quiere usurpar el poder, cabrones? No, pero es lépero. Ahora sí ya se los cargó la riata. Así llegaba siempre, entonces es un lépido. Alguien que no sabía, alguien que se confundía como papel matiz. Sí. Dijo, ay, qué lépido personaje. Oigan, por cierto, en el episodio de Benito Juárez hicimos ese chiste de que entraba siempre bien encabronado a los lugares con Coco Celis, pero no estaba el Dr. Stern. ¿Quiere usted que el Dr. Stern vuelva a hacer el episodio con nosotros ahora directamente él de Benito Juárez? Pídalo, por favor, en el grupo, comentarios. Vamos escuchando sus sugerencias. Gracias. Así sea. Ok. Ay, se me fue. Ah, sí. Entonces, lo primero que se alían Marco Antonio y Octavio y Lépido, hacen otro triunvirato. O sea, como que dicen, a ver, pues tú eres el heredero del dictador, pero pues acá no, tampoco te hay poder. Truenan y ¿por qué no? Además, pues esto es una república, ya ha muerto el dictador, pues ¿por qué no quedas como cónsul? Y se arreglan ahí, se hace el segundo triunvirato. El primero era Pompeyo, Craso y Julio César, el segundo es Octavio, Lépido y Marco Antonio. Y lo primero que se proponen es vengar la muerte de César, ¿no? Es el primer objetivo de este triunvirato. Y entonces estaba Casio, Bruto. Casio es uno que inventó el reloj. El reloj de muñeca. Además tenía un nombre súper corto, ¿no te sabes el chiste? Sí, porque el más corto es O, pero No, Casio es más Casio. corto. Y Nicasio, pues olvídate, ¿no? Un mexicano gana porque se llama Nicasio. Bueno, entonces... Casio y Bruto. Uh-huh. Y perdieron la batalla porque entre ellos, así, ¡Bruto! Y así se peleaban. Cada uno iba para otro lado. Bueno. O a Casio se le acabó la pila. Ándale, a Casio ya se le acabó la pila. Bruto así de, Casio, ¿qué onda? Y Casio, es que se me acabó la pila. Exacto, chale. Se empezó a atrasar. ¿Por qué siempre llega tarde? Sí, Casio? Llegaba con energía y porque todo, no es un tarde. Timex. Porque no es un Timex. Timex siempre llega a tiempo y Casio siempre llega no tarde. No puede ser. Bueno. Y entonces empiezan los asesinos de César huyen para todos lados. O sea, supuestamente ellos contaban con una protección del Senado y ya estaban confabulados. La mayoría del Senado los apoyaba. Entonces ellos decían, después de matarlo, pues nos tienen que dar inmunidad para que no podamos ser procesados. Pero pues a la hora vieron el Senado que llegaron estos tres y dijeron, sí, te la damos, ¿no? Le dio miedo al Senado, entonces estos tuvieron que huir y eran más fuertes, ellos tenían sus ejércitos y... O sea, el mundo romano estaba, creo que ya lo habíamos mencionado, que había patrones y clientes, ¿no? O sea, los nobles romanos eran patrones que eran una especie de mecenas, de ahí viene Patreon. Por cierto, suscríbanse a mi Patreon. Órale. Y sean mis mecenas. Fíjate qué oportunidad. Sean mis mecenas y yo ahora sí les dedico a Patreon.com. Excelentísimo conde de Patreon. Son tus Patreons. Patreon.com /Ricardo Stern. Y también pueden ser mis mecenas en onlyfans.com /Goncuriel. Y pueden ser mis mecenas. Y hasta te puedes imaginar que mecenas. ¿Cómo ves? Ahí cuando veas mis fotos. Chale. Bueno. Okay. Y entonces... Estamos muy cotorros, ¿eh? Vamos a... Muy cotorrines. Sí, ya aquí vamos el tiempo apremia. Al contenido. Entonces, la relación patrón-cliente es como, pues yo soy un rico, un poderoso y yo apoyo pues a generales o incluso a monarcas menores o cosas así para que después ellos también me respalden. Mi barrio me respalda. Pues sí. Entonces se van a su barrio, que es hacia el oriente, hacia Grecia y tal, y los van a perseguir hasta allá, hasta la batalla decisiva, que es la batalla de Filipo, que es una batalla muy importante, que Filipo o Filipos está en Grecia, en Macedonia, en el norte de Grecia, de ahí era Alejandro Magno. Y hasta allá los persiguen y ahí derrotan a Bruto. Él es el último en ser. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto, man! No, pregunto que qué bruto. Pues el mismo obviamente, Bruto que había confabulado. Sí. Y luego... ¡Qué bruto! Ya lo ¡Qué bruto, mano! Esa batalla ocurre así que digas, pues qué bruto, ¿cómo lo derrotaron? Pues, ¿Cómo se escapó? Así que digas, qué bruto, ¿cómo se salvó? ¿Cómo se escapó? Pues, no. Y entonces esta batalla ocurre el 23 de octubre del 42
antes de Cristo, o sea, 2 años y medio después de la muerte de César. Entonces ya, y obviamente estos que lo asesinaron, pues no solo eran individuos, era todo un partido, el Partido Republicano, que se estaba oponiendo a la dictadura. Ni siquiera era algo personal contra César, era nada más que no querían un dictador. Entonces, cuando derrotan al Partido Republicano, pues ya quedan con todo el poder estos tres, ¿no? Ok. Pero luego se empiezan a pelear entre ellos, clásico, ¿no? Ahora, pues ya estamos tres, estamos aburridos, ¿qué hacemos? Empezamos a pelearnos, ¿no? Recuérdame quiénes son esos tres. Lépero, Lépida, Ujú. Marco, Antonio y Octavio. Ok. ¿Podemos cortar? Sí. Regresamos con qué pasó, qué gran batalla surgió de ahí y qué tan violenta fue o si fue nada más de insultos, que luego también se daba. Por cierto, ¿no? el gran general en la batalla de Filipos fue Antonio. O sea, Antonio. sí, Marco era su nombre y Antonio era su apellido. Marco Antonio. Entonces, Marco Antonio, pero cuando normalmente lo que se usa es el apellido, o sea, Antonio. Cuando vas a decir uno solo es Antonio. ¿Y no lo encarcelaron? Será mi cárcel y nunca saldrá. Ahorita regresamos. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Listo, con ese cántico tan angelical. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? A partir de ahí, pues empiezan cada vez más a... Pues de repente, como que se acercan, se alejan. ¿Te acuerdas que Marco Antonio se casa con la hermana de Octavio? Ajá. Y que adivina cómo se llamaba la hermana de Octavio. Octaviana. Octavia. Octavia. Eso, ya eres experto en nombres romanos. Es que pensé que era Octavia Ana. No, Octavia, Ana no. Octavia. Se casa con Octavia y... pero después ella va a tener algo que ver. Y en el 39, o sea, a los 23 años, se casa Octavio con una tal Scribonia, Ajá. con quien tiene una hija, que no adivinas cómo se llama. Escribo, la hija de ella con La hija de Octavio Octavio. con Scribonia, ¿cómo se llama? Octavita. Octavia. Octavita. Así se llamaría, pero acuérdate que él ya había cambiado de nombre, él ya era Julio César, entonces la hija se llama Julia. Julia. Porque ya son de la familia Julia, por adopción. Luego, un año después, se divorcia Octavio de Scribonia y se casa con Livia. Le gustaba más, y pues, estaba como mejor. Dijo, es violentona. Ahí se iba relacionándole con el país Libia, ¿no? Sí, ándale. Es violentona, No, pero peligrosona. esa es Livia con B chica. Ah, ok. Qué alivia. Y en el 37, o sea, un año después, ahí es donde empieza ya el pleito con... Bueno, con Lépido ya había tenido un pleito y ya lo había neutralizado, entonces Lépido ya estaba fuera. Y ahora se divorcia Antonio de Octavia y se casa con Cleopatra. Cleopatra, ¿qué? Era la... ¿Pero qué número? Por eso. 16. Séptima. Ah, sí, cierto, chinga. Me confundí con el otro, el Ptolomeo. Ah, sí, claro. Pero tampoco era 16, Tampoco ¿verdad? era 16, pero era 13. Ajá, ya mames Sí, la cantidad sí, de Ptolomeos. Sí. Cleopatra 7. Y luego acuérdate que había Selenes y Cleopatra Selene y no sé qué. Bueno. Es que ya no me hagas así tantos exámenes, Doc. Ahí sí, exámenes orales. Bueno, entonces ahí empieza No, que sí me, para forjarme. el pleito. Remueven a Lépido del triunvirato y ya nada más se quedan peleando Octavio y Antonio. Bueno, primero se casa con Cleopatra. Ese fue el primer problema. Todavía no se divorciaba de Octavia. Hasta 3 años después se divorcia y ahí se desata ya por completa. Y entonces el pretexto para pelear con Antonio es que tienen que le declaran la guerra a Egipto.
Porque Antonio ya vivía en Egipto, ya era esposo, ya tenía hijos y todo con Cleopatra. Llevaban 5 años casados. Entonces Octavio le declara la guerra a Cleopatra, nunca a Antonio directamente, de Egipto, y empieza a dirigir sus naves hacia allá. Salen las naves de Egipto y las guerras navales eran intensas, o sea, Octavio llevaba 400 barcos, ¿no? Imagínate 400 barcos con remeros, así. O sea, ¿cuántas personas hay involucradas? Iban con un tambor, les iban así. Para que ¿Cuántas personas? ¿50,000 personas? Pues 40,000, sí, como 100 por barco, algo así. 40,000 personas. Imagínate, sí, vámonos. Con comida, con todo. Toda la logística de eso, en el mar, ahí en medio de la nada. El baño, ¿cómo hacían del baño? Así mis preocupaciones. No, las mías también, güey. Había una tablita y le hacían así. Si me preocupa hasta ir en ADO a Morelia. Imagínate aquí. Está cañón. Y total que salen las dos flotas. La otra llevaba 250 barcos. Imagínate, 400 barcos contra 250. Ajá. Eran más grandes los de Antonio, más pesados, y los otros eran más ligeros. Y Octavio quería encontrarse lejos de la tierra con ellos. Total que se encuentran en Actium. Que Actium es un puerto en Grecia, en la actual Grecia, del lado del Adriático. Se quedó claro, ¿no? Uh-huh. O sea, apuntando hacia Italia, digamos, del lado de Italia. El Adriático es el mar que divide Italia de Grecia. Ajá. Y entonces ahí se encuentran en Actium, una super batalla, muertos, incendios. Los barcos de romanos llevaban unas como catapultas que aventaban fuego, así incendiaban los barcos enemigos. No, había miles de muertos, o sea, imagínate, así se hundían casi todos los barcos. Y primero empiezan ahí medio parejos, pero de repente empieza... el general encargado de esta batalla era un tal Agripa. Octavio en realidad estaba viendo desde tierra, ¿no? Así nada más le hacía, ay, si se están dando duro. No, Agripa. Bueno, él ahí tranquilo en tierra. Estoy aquí absorto. Por Y Marco Antonio sí estaba en los barcos, y de hecho, cada vez que agarraban un barco romano, se pasaba para buscar a Octavio. ¿Dónde está? Con su espada. Y no estaba por Europa, pues porque él estaba en tierra. Pero empieza cada vez más a perder Antonio. Y traía atrás la flota de Cleopatra. También Cleopatra iba en uno de los barcos, ahí comandando. Pero ella se había quedado atrás. Primero era una flota de él y luego una de ella. Y él así, pues, ¿qué? Acá atrás está mi vieja. Oye, pero eso está cabrón. Con refuerzos. Cleopatra tenía educación de todo eso, entonces, ¿verdad? Claro, sí, era guerrera. Militar. Sí, claro. Y pues que atrás está mi vieja, para respaldar. Sí. Mi barrio me respalda, Sí. Egipto, ¿qué? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y entonces él muy así ufano, y de repente voltea y Cleopatra ya se había dado la vuelta y ya se iba de regreso. Ah, sí. Sí, pues sus generales le aconsejaron, no, esto ya está perdido, vámonos a Egipto. Y pues ni cómo avisarle al otro. Sí, le mandó ahí un rápido mensaje de texto, pero no lo podía ver porque... Pues, próximamente, la historia de las comunicaciones. ¿Sí sería así? Sí. No saben ustedes qué cosa. Sí, está bueno. Y entonces sí le manda su WhatsApp, pero pues en la batalla no tiene tiempo de estarlo Qué viendo. frustración. Y entonces voltea y de veras ve cómo se empiezan a ir ya los barcos de Cleopatra y dice, ay, nanita, ahora sí. Y entonces el cobarde de Antonio se pasa a un barco chiquito y así como que para que nadie lo vea, era una deshonra huir así. Claro. Pues para que nadie lo vea, le hace así. Y oye, ¿y tú para qué vas a ese barco? No, pues hay que inspeccionar ahí nada más. Quiero platicar con él. Quiero ver cómo están haciendo las cosas. Cómo están haciendo las cosas, voy a inspeccionar. Entonces él se sube a un barco chiquito y le dice, remale para allá. Pero rápido. Y todos así. Siempre me imagino a los remeros así. Sí. Cuando metían full power, así. ¿No? Todos. Pobres. Pum, pum, qué horror. Pum. Total que sí, imagínate el trabajo de remeros. Eso eran los esclavos, los prisioneros, las galeras. O sea, cuando te mandaban a galeras por algún delito, te condenaban a 5 años de estar remando todo el día.
Imagínate cómo se ponían, eso sí, pero y las piernitas así, Sí, ¿verdad? así unas piernitas de chichicuilote. Y Sí, es cierto. Sí. No, porque también usan los pies, ¿no? Pues yo creo. Le hacen... Bueno, soy malo para la mímica en ese sentido, pero... Sí, claro. La tecnología es que todo el cuerpo lo echas para atrás. Exacto. Con todo... Sí, lo explicaban ahí en Los Miserables y esas cosas. Bueno, pues el caso es que huye Marco Antonio y se va así. Alcanza ese barco. Follow that Siga ese barco. Siga ese barco y se va el barquito sin él. Idiota, y se sube a otro. Ajá. Eso estaría buenísimo. Ajá, sí. Siga, si algún Eso día está hacemos sketch. un sketch de esos. Siga ese barco. Sí, señor. Y se van rapidísimo y él así se queda. No. Bueno. Y entonces, follow that car. ¿Y sí lo sigue? Sí, y se va a Egipto atrás de Cleopatra y los abandona, prácticamente destruyen su flota completa, se ahogan todos y él se escapa. Y llega Cleopatra a Egipto, lo espera, llega él. Así, oye, ¿por qué no me esperaste? Los remeros ya medio muertos. Sí, obvio. Digo, de Grecia a Egipto, pues sí está No, el ejército. Y Octavio los persigue, ¿no? Dice, nada de que se van a escapar estos. Los va persiguiendo. En persona. En persona. Y si se sube al barco y vamos. Llegan a Egipto, Agripa, Octavio, toda la flota. Toman Egipto. Fusilan ejecutan a Marco Antonio. Bueno, más bien lo obligan a suicidarse. Ese era uno de los métodos Pero de como ejecución. tranqui, como en tina y así, como se suicidó, como que se cortó las venas, ¿no? ¿O ese es otro? Pues te daban como a escoger, pero no te era tomar un veneno. O sea, pero mi punto es que no era... Órale, ahorita, con una pistola y dispárese, ¿no? Sino que... Bueno, te daban unas horitas. Ahí te Tienes ponían en de tu aquí cuarto. Llegaba Casio. Tienes de aquí a mañana. ¿Dónde está? Pregúntenle a Casio qué horas son. ¿Cuánto tiempo tengo para suicidarme? No sabemos, porque No vino encontramos a Casio. Sí, le daban unas horitas y se lo obligaban a suicidar. Entonces se suicida Marco Antonio. Oye, ¿no sabes que cuando Casio caminaba en la arena dejaba huellas digitales? Chale. Muy bien. Ah, Estaba bueno. Estaba así. necesitas mover los circuitos, Doc. Sí. Ya. Ah, con razón. Sí. Oye, qué apasionante historia. Entonces, ¿luego qué? Ya se muere. Bueno, que además vean el episodio de Cleopatra, donde contamos la misma historia desde el otro lado. Y entonces, pero él no quería que se muriera Cleopatra, él quería llevarla prisionera a Roma como trofeo y exhibirla. O sea, la reina de Egipto es mi prisionera, pero Cleopatra se suicida. Se supone que se hizo morder por una serpiente. Y Octavio mandó, a ver, chúpenle el veneno, hagan lo que sea para que se salve, Sálvenle. pero no la salvaron y se muere Cleopatra. Pero se anexa a Egipto. Ese es el momento en el que Egipto pasa a ser provincia romana. Ese es el año 31 antes de Cristo. Ay, saquen las palomitas. Sí. Entonces se anexa a Egipto y ya nunca dejaría de ser provincia romana hasta que es conquistado por el Imperio Otomano mucho después, ¿no? En 1400 algo. O sea, por más de 1400 años Egipto fue romano. Ok, pero se seguía hablando griego, o sea, era la parte oriental del Imperio Romano, que era griega. Ok, entonces se regresa ya Octavio a Egipto, digo a Roma, perdón. Espérame, ya se me trabó esto. Y celebra su triunfo en el año 29. O sea, se queda por ahí un rato, regresa. Vamos ya despacio, ya estaban cansados los remeros. Vamos despacio, ya iban así. Y ¿qué pasa ahí? Ah, sí, bueno, se le recibe con honores, el conquistador de Egipto, se le dan todas las... Ya no tiene competencia, ya eliminó a Lépido, ya eliminó a Marco, ya es Antonio, ya es el único. O sea, Marco era como nada más para los cuates, ¿no? Sí, De sí te vi como muy sí, confiancitas. perdón, Yo no decía quise algo, faltarle pero el no, esa sí respeto era su cuate. al señor Antonio. Y se le da poder proconsular, o sea, se le otorga como máximo poder en las provincias de España, Galia, Siria y Egipto.
¿no? Ok. Se queda, o sea, parte de Oriente, parte de Occidente. Pero el 23, o sea, para estas alturas ya tiene 40 años. O sea, cuando es la batalla de Actium tiene 32 años. Cuando ya es el dueño de Roma, así nominalmente, tiene 33 años. Pero a los 40 se le da todavía más títulos, que ya como magistrado supremo, o sea, prácticamente todos los poderes oficialmente ya se le dan en el 23. Y se muere su yerno ese año, el 23, el esposo de Julia. Y Augusto quiere que Agripa se case con Julia, entonces lo hace que se divorcie de su esposa para que se case con ella. Y ellos tienen 5 hijos, que son los nietos, obviamente. Uh-huh. Y como todos se llamaban igual, ¿no? Cayo, Lucio, uno se llamaba Póstumo. ¿Ah, sí? Qué raro, ¿no? Qué horror. Imagínate, ahí viene Póstumo. Y luego no llega. Y siempre el último que llegaba. Llegaban todos. Y Llegaba a al lo día mejor era el siguiente. último en llegar, por eso le pusieron Póstumo. Agripina y Julia. Otra Julia. Bueno. Hace por ahí por el 22, hace una gira por el este, también iban de gira como actualmente. Octavio Tour. Se dice que ahí fue iniciado en los misterios de Eleusis. Ese ameritaría casi hasta un episodio por sí solo, los misterios de Eleusis, que por mucho tiempo no se sabía qué eran, pero todo el mundo hablaba que los misterios de Eleusis tenían ahí un contacto místico con los dioses, especialmente con Perséfone, la diosa Perséfone, que representa la primavera, que eran los festivales que se hacían en primavera en la ciudad de Eleusis. Luego se descubrió que usaban drogas, ahí un hongo alucinógeno que crece en la cebada. Vida, por cierto, el Senado le da el título de Augusto. O sea, Augusto es un título que se le otorga. Uh-huh. Y el título de Imperator, el título de dictador no lo quiso aceptar. Pero sí el de Imperator, que es prácticamente lo mismo, pero más nice. Más nice y más hereditario. Ah. Y Augusto, pues es así. Además era súper popular. El Senado él sí llegó a tener un poder absoluto porque ya después que derrotó a estos, nadie ya se le oponía. Claro, siempre había que un conspirador, que claro. No sé qué, pero todo el mundo lo amaba. O sea, le dan el título de padre de la patria, aunque él era bastante modesto con los títulos. Por ejemplo, señor, no dejaba que le dijeran señor. No, pues como que señor. Pues, no decía señor. Era chavorruco. Entonces, no aplicaba la de señor, la que está en los cielos. A mí me dime Octavio. Algo así. Señor, el que está en los cielos. Sí, porque el señor no le gustaba. Cuando el señor don Octavio. No. Señor no. Se le hacía demasiado. O sea, el señor ya es como Dios, ¿no? Ajá. Ahora, para esto Julio César ya había sido oficialmente deificado. Ya era considerado un dios. Y él era el hijo de un dios, ¿no? O sea, eso le daba a él también un linaje divino. Pero él no aceptó ninguna deificación. Después sí lo deificaron, después de muerto. Pero ahí le dan el título de Augusto. Augusto pues quiere decir venerable, ¿no? Algo así. Ahora, ¿por qué no nos cuentas al ratito cómo era él en su personalidad? ¿Cómo empezó a ser ahí? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué se sabe? Si abusó del poder, porque siempre abusan del poder. Sí, ahorita contamos eso. Así que vamos a una pausa. ¿Sí abusó del poder? Veamos. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. No olviden ustedes que esto no es nada contra el contenido exclusivo del doc. Patreon.com/Ricardo Stern, por favor. Doctor, ¿qué más pasó en la vida del señor que ya llegó al poder, don Octavio? Octavio. Don Octavio. O sea, normalmente en su biografía se le llama Octavio antes del 26, 27, cuando ya se le da el título de Augusto. Entonces ya se le empieza a llamar Augusto.
o César Augusto o Octavio Augusto, pero normalmente... Pues más Augusto, le dices como tú quieras. Sí, cuando el Senado te daba un título así, pues ese ya era. Ya es. Augusto, ahí viene Augusto, ¿no? Augusto o incómodo, ¿no? Me encantan los que escriben Augusto así junto. Augusto. Se ve súper tierno, ¿no? Estoy a gusto. Es en tiempos de Augusto cuando nace Cristo, por cierto, ¿no? O sea, él reina hasta el 14 después de Cristo. O sea, desde el 44, que es heredero de César, pasan 17 años hasta que en el 27 ya es formalmente emperador. Ok. Son 17 años que está en esas luchas y que no sé qué, que se venga de los... Luego después ya es emperador y durante su imperio, en el 4 antes de Cristo, nace Cristo. Imagínate quién habrá nacido en el 0, que es más importante. Es Cristo 2.0. Exacto, si en el 4 nació Cristo. No. Y Entonces, pues fue un error ahí de cálculo de alguien, pero en realidad nace en el 4 ajá. durante el imperio de Augusto. Entonces la Biblia lo menciona a él, ¿no? Como el que era el emperador. Y luego la muerte ocurre en el reinado de Tiberio, que es el que sigue. Pero ¿quién estaba al mando cuando estaba Cristo muriendo? Tiberio. Tiberio. Sí, te digo que en el 14, cuando Cristo tiene 18 años, es cuando se muere Augusto. Qué cañón, ¿no? Y Judea ya era provincia romana desde Pompeyo, ¿te acuerdas? Él es el que agregó esta provincia al Imperio Romano. Ok, entonces Agripa, desde que se casa con la hija, es como el segundo a bordo y es el que él quería que lo sucediera. Pero se muere Agripa muy pronto, en el 12 antes de Cristo. Un estornudo que ya de veras no se pudo más, ¿no? Pinche Agripa. Exacto, Agripa. Sí, era a COVID. A COVID. Y entonces Augusto hace que su hijastro, Tiberio, se divorcie para casarse con Julia. O sea, todo el mundo la casaba con Julia. Así, el que le caía bien era, te dejo, y Julia bien feita, ¿no? Y así, todo, sí, gracias por el honor, suegro, pero ¿no? No, que así Julia era la fea, por eso la quería casar con todos, para que no se quede nadie. Tenía que obligarlos a que se divorcien para casarse con ella. Y él mismo se ocupaba mucho de la educación. Era un padre de familia muy dedicado. Él educaba a sus nietos, cenaba seguido con sus nietos, así les llevaba chocolatitos y galletitas. No, chocolatitos no creo, pero galletitas a lo mejor sí. Higos. Les llevaba. Claro, y a sus higuitos. Exacto. Y comían acostados, así en esa época. Entonces siempre tenían. Él comía en su litera y sus nietos a sus pies, así alrededor de la litera. Muy bonita familia y así. Pero también era súper estricto con ellos. Entonces Tiberio pues lo hace casarse también con Julia. Luego lo nombran también Pontifex Maximus, o sea, además de ser el emperador, era la máxima autoridad religiosa. Le dan el título de padre de la patria, Pater Patriae. Pero en el año 2 antes de Cristo, Julia, la famosa Julia, se ve envuelta en escándalos sexuales, como de adulterio y de cosas así, que él no las pudo tolerar, y la exilia. Y también una de sus nietas ahí, que también era parte de los escándalos, y a las dos las exilia de Roma. Nunca más les volvió a hablar. Vivió 16 años más y nunca se reconcilió con ellas, nunca les volvió a hablar. Al principio era durísimo el exilio, las tenía confinadas en una isla muy restringidas, después fue aflojando el exilio, y todo el mundo perdónalas, ándale, son tus hijas. No se dio, o sea, él no iba a tolerar en su familia un escándalo así, sin castigarlo. En el 4 antes de Cristo, justo el año que nace Cristo, Augusto adopta, porque sus hijos ya todos estaban descalificados, muertos, no sé, o sea, como que de su familia no había nadie que de todos no hacías entonces
este era su hijastro y su yerno al mismo tiempo, Tiberio, y era el más fiel y así, entonces lo adopta. Y Tiberio también ese mismo año adopta a un tal Germánico. ¿Te acuerdas que algunas mencionas a Germánico cuando en el episodio de Nerón? Ajá. Germánico era el papá de Calígula. Mm. Por eso es que después llega Calígula, después de Tiberio. Porque Calígula adopta Ya traía la línea. Germánico. Ajá. Y también de ahí desciende Nerón, de este mismo Germánico. Y Claudio creo que era hermano de Germánico. Sí, Claudio era el hermano de Germánico, por lo tanto el tío de Calígula. Entonces, así es la línea. Bueno. Entonces ya queda claro quién va a ser el heredero. Y pues Tiberio casi era el coemperador, sobre todo ya en los últimos años. Y bueno, en el año 14 es cuando ya lamentablemente, perdón, no quiero decirlo de manera abrupta, pero pues el señor que no le gustaba que le decían señor, Gracias. Augusto, muere. O sea, Augusto. Pero estaba cómodo. 75 años cuando tenía. murió estaba Augusto. Sí, muere Augusto. Ah, qué bueno. Sí, que era una buena noticia de muere Augusto. No, qué triste. No, pero muere Augusto. Ah, qué bueno. Y queda ya como emperador Tiberio. Y pero sí, pues 75 años ya bastante. Era muy enfermizo. De hecho, es raro que haya vivido tanto para la época. Siempre tenía, mira, aquí tengo radios, tenía muchos tipos de enfermedades. Le tenían que estar dando masajes continuamente, así, sobadas, ¿no? Como dicen en los pueblos. ¿Qué más? ¿Qué tenía? Era chaparrito. Era de baja estatura, entonces usaba zapatos así. De Elton John. Para subirse Neta. unos centímetros. Ajá. Medio rubio. Ajá. Como castaño claro, ¿no? Era su color. Nariz aguileña, que las estatuas se la disimulan un poquito. Pero seguro era mames lo aguileño. Pues era más aguileña. Y tenía continuos cálculos renales. Sufría cada vez que iba a orinar. Ay, pobre. Sí. Pobrecito. Sí. Era muy poco tolerante a los excesos de temperatura, no soportaba mucho calor, mucho frío. Lo del esclavo abanicando, él es real, o sea, eso no crees que es nomás de las caricaturas o las películas. Si existía, él tenía un esclavo que lo abanicaba en la noche cuando tenía calor y le leían también cuentos, o así ponía su audiolibro. El mismo. Era un niño. Exacto, así, para economizar. No nos alcanza para 2 esclavos. Exacto. Para esas cosas. Bueno, está bien. Sí. Y también cuando hacía mucho frío se ponía no sé cuántas túnicas. Y lo abrazaba, uno de los esclavos lo abrazaba. Exacto, sí, Aquí estoy. Le daba, no le gustaba el frío. Tampoco se bañaba mucho, que en Roma sí se estilaba bañarse seguido. Y él se bañaba un poco menos. Tenía fobia, que eso existe, hay un nombre, pero no me acuerdo. Fobia por los enanos. Ajá. Y la gente deforme. Si alguien sabe cómo se llama esa fobia, pónganoslo en comentarios, por favor, y suscríbase. Recuerden, de una vez. Suscribirse al canal. Nunca decimos, ¿verdad? No, caray. Hay que volver a grabar todos los episodios para decirlo. Parecemos nuevos. Sí, los enanos le daban horror, así, llévense ese adefesio, ese monstruo. O gente deforme, o jorobados, todas. Y sí tiene nombre esa fobia. Pues él la tenía. Era súper estricto y sí podía rayar en cruel en algunos casos, pero para nada como otros. O sea, no era Calígula, no era Nerón. Como que no enloqueció, ¿no? No, nunca enloqueció, se mantuvo, era muy ecuánime, hijas. De hecho. Y era conocido por ser a veces lo criticaban por clemente, así como a Díaz Ordaz. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Me encanta esa frase. Ajá. Y entonces él a veces se le pasaba un poco la mano. Y sí, o sea, todos los emperadores tenían su lado cruel y sí mandaba, se ejecútenlo, desuéllenlo, no sé qué. Pero era raro, o sea, era más frecuente que estuviera de buenas y fuera clemente, ¿no? Permitía cierta crítica incluso, o sea, eso es algo increíble. Inusitado. Pero, o sea, gente que
lo caricaturizaba o lo que sea, pues los toleraba, ¿no? Digo, no les aplaudía, pero... Igual... Que sí, a veces, y a veces mandaba a azotar al bufón, cosas así. Pero... Igual, exacto. Ellos también le estaban jugando mucho al vivo, ¿no? Sí, también. Sí. Muerto por jugarle al El verga. bufón, ay, es broma. No sé qué. Pues bueno, pero también los azotes que te van a dar vas a ver que son de broma. Sí, qué broma. Entonces, También nosotros sabemos hacer bromas. al standupero en turno les tocaba Sí, ahí no sus mames. azotes o Qué época, güey. Pero dentro de todo era, digamos, moderado. Le gustaba mucho jugar con niños. Así, como Michael Jackson. Ajá. No, pero jugaba así como juegos de azar, canicas, cosas así. Se ponía él así a jugar. Ay, pues mira, mi abuelo me enseñó a jugar canicas cuando yo tenía 3 años. Pues él Y- eso hacía. Yo creo que es mi primer recuerdo, fíjate. Mi abuelo en un lugar específico de su casa, con mi hermana y conmigo, y yo bien frustrado, porque no lograba hacerle así. Siempre yo frustrándome por esas cosas. Y mi abuelo bien paciente. Hasta que ya me aventó una canica al ojo así. ¡Órale! Así hacía. Él ver, también era muy cabrón. paciente, pero ya cuando el escuincle no aprendía, ya, azótenlo. Así llévenselo. Deshuéllenlo. Desuéllenlo para que aprenda a jugar canica. Y ¿qué más? Era buen orador. Escribía prosa y poemas. Era culto. Hasta eso, era un personaje más bueno que malo, vamos a decir, más positivo que negativo. Hizo muchas obras buenas en Roma, embelleció Roma. Pues se jactaba, todo el mundo se jactaba de lo que hacía, o sea, no lo hacían por puro, o sea, siempre era. Y le ponían su nombre, la puerta Augustina, y, ¿no? O sea, todo se llamaba así. Como, ¿no? Viaducto Miguel Alemán, costera Miguel Alemán, presa Miguel Alemán. ¿Por qué somos así, va? Pues, sí. Yo tengo mi calle en Jalisco, en Guadalajara, Sí. la calle Gonzalo Curiel, en honor a mi abuelo. Fíjate. Entonces, qué bueno. Ya que se quede así esa calle, ya no le tienen que poner mi nombre a nada. Exacto, sí, siempre puedes decir, pues. Mi nombre- Exacto, porque ahorita... Colonias tandoperos, ¿no? ¿Te imaginas de colonias tandoperos? Comediantes, vamos a decir comediantes. Fíjate que una calle se llame Jorge Ortiz de Pinedo, una calle se llame Polo Polo, una calle se llame Isabel Fernández. Goncuriel. Goncuriel. Ah, eso sí, tienes razón. ¿Qué? Sería Gon, no Gonzalo. Claro. Pero tal vez por disposición oficial del estado de Jalisco, o la ciudad de Guadalajara, o la alcaldía de no sé dónde o cuál sea, no le pueden poner apodos, seudónimos. Y entonces Gonzalo, porque ahorita la gente que pasa por ahí, la gente me escriben de, oye, mira, o sea, obviamente no es por ti, pero mira, tienes tu calle. O sea, la gente lo sabe. Que pues no estoy para calles ahorita. Pero Ahorita, después de pero muerto, ¿qué pero tal? después de muerto, Así la gente es. que pase por ahí, A él lo divinizaron. Su título después de muerto fue el Divino Augusto. ay, qué divino. ¿Qué más hacía? Eso, jugaba con niños. Quería mucho a su esposa, Livia. La amaba, se murió en sus brazos, así diciéndole: Livia, pásame ese té. Así, No. Ya se acabó el té. Se Esas me fueron hace- sus últimas palabras. ¿Sí la amaba? Sí, pásame. ¿Sí la amaba? Porque si no, capaz que le dijo, cásate con... con el, no sé, algún otro nombre, Tesio. Ajá, ándale, Tesio. Pero si tú odias a Tesio. Por eso. Exacto. Exacto. Sí, a su hija Julia nunca la volvió a ver. Eso qué triste. Y ya no sé qué más puedo. Bueno, No, obviamente pues, podría contar muchas más cosas. cuenta Pero tú. esa es a grandes rasgos la vida de. Este es el fundador. O sea, sí se puede decir que es el padre de la patria romana, del imperio romano. Ok. A partir de ahí, luego vino, eso sí, una de. Tiberio todavía fue un emperador relativamente bueno y sobrio y normal, pero después de Tiberio sí vino una decadencia Ya durísimo. ya durísima. Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, bueno, Galba, ¿no? Antes, y luego Vespasiano, Tito Capotito. Tito, capotito, sube al cielo y pega un Y grito. luego Domiciano, y ya muy decadente, ¿no? A partir ya de. A Pues- partir de Tiberio, todo el imperio fue decadente en cuanto moralmente, pero de poder, pues crecían y crecían. Pues qué deli personaje. Como que todo bien, como que en general... Sí, además él chido. sí, procuró 40 y tantos años de paz. Se llama la Pax Augustana.
Pax Augusta. Con razón agosto es un mes deli, ¿a poco no? Pacífico. Como que agosto es deli, o sea, ya no es realmente verano, pero tampoco estamos todavía tan intensos. Llueve, ¿no? Hace Bastante. calor, chido, pero todavía Sí, no es sí, sí. septiembre, no llueve tanto. Sí, sí, ¿Llueve sí. mucho? Ay, arruinaste todo, Augusto. Y además, lo chistoso es que se muere en agosto. Además, nada más estoy hablando de México. Déjame, Ahí sí. te digo, sí, nació en septiembre. Nació en septembris y se muere en sixtilis. Sí, nació el 23 de septiembre del 63 Ok, y se muere el 19 de agosto ok, del 14 después de Cristo. ya. O sea, sí fue una vida bastante larga para la época. ¿Hay personas que nacen el mismo día y se mueren el mismo día? Sí, claro. Personas que nacen No el creo mismo que sea día, lo más ¿sí? común, pero sí puede. Morirte en tu cumpleaños, ¿no? Sí. Muchos famosos de repente escucho que no. De que hecho, murieron en su estrictamente cumpleaños. tienes la misma probabilidad de morirte en tu cumpleaños que en cualquier otro día. La misma. ¿Yo? Pues quién sabe. Sí, yo. Sí, Bueno, sí, pues sí, tú cualquiera. Pues Doc, qué deli. Gracias. Mejor aprovecha para anunciar lo que tú quieras. Patreon, ya lo dijimos. Síganme en Instagram. Tengo la meta de que quiero llegar a 5,000. Es que me da toque cuando no llego. ¿Cuánto tienes? 4,200. Ay, no, ya. 5,000, por favor. Campaña. Campaña en el grupo, 5,000. campaña en No todos sé para lados. qué, pero pues nomás por. Sí, pues para tener el número redondo. Ya después te obsesionas por los Pero este puede 10,000. tener 5,001 y. Dejen de seguirme, Sí, malditos, sí, bloqueando elimino. gente. Sí. No, ni que fueras yo. ¿Verdad? Exacto. Bueno, y entonces, sí, sigan al Doc, por favor, que llegue a 5,000. Será la meta. Ustedes apóyennos también, por favor, recomiéndenos, suscríbanse. Y cursos de literatura, de Espérame, francés. déjame terminar esto para darte bien el espacio. Suscríbanse aquí y recomiéndennos. Recuerden que eso es pues la única manera que tenemos de difundir, que usted nos recomiende. Únase al grupo de Facebook, participe con nosotros y métase a nuestro exclusivo. Eso ya lo dijimos 1000 veces, pero aquí está en la página de internet, unirse, 29 pesos, y tenemos un montón de episodios chiquititos divertidísimos donde el Doc se deja ir bien duro y la de risas. Ahora sí, tu curso nuevo. Sí, literatura, ya ni le aunque interesó anunciar. no, más bien es que estoy pensando que tal vez ya empezó para cuando salga pero no es la primera semana de agosto, pues contáctenme. Inglés también me ha pedido mucho. Si no sabes qué hago yo, grabo en Zoom la primera clase. Sí. La grabo en Ya Zoom. el que se inscribe Entonces, después se lo paso. Si todavía quedó algún espacio, me escriben de que ya no alcancé. Como de que no, págame, ¡fum! Le mando un WeTransfer, ve la clase, chingón, y vámonos. Hay un amigo que se llama Carlos Reynoso, que es un creador de contenido de deportes increíble, que hizo eso y salió genial. Entonces deberías hacer eso. Porque entonces ya no te esperas a que se suban al siguiente Claro, barco. claro. De una, órale. Sí. Yo ya he pensado Todas hacer las eso. tres que grabadas Feri. y yo así, Yo yo me quedo ayer, a gusto. Ayer di la clase, ayer que fue miércoles, o sea, cuando estamos grabando esto, di la segunda clase, que es de teoría súper pesada, así, o sea, no pesada, pero es como la clase que más me requiere a mí, explicación, tal, claridad, etcétera. Y un día dije, ayer justo pensé, si grabo esto, y les digo, bueno, bienvenidos a la segunda clase, play. Pero no, güey, el saborcito de explicar. Bueno, entonces, goncuriel.com/curso si quiere usted aprender a hacer reír. Y Doc, pues te agradezco mucho tu buen punch, tu buen rollo. Estoy encantado con esta racha que estamos teniendo de episodios más clásicos, es bien apasionante, de verdad. Por eso quise hacer el desprecio de la historia originalmente, porque me encantó cuando mi maestra María Matilla me explicaba la historia universal con comedia. Así que gracias, Doc, eres un gran narrador. Felicidades. No, ¿Algo pues, más? es un augusto estar con Ay, ustedes. qué gusto. Y nada, pues feliz agosto. Ajá. Y ya saben por qué se llama así el mes. Y pues escríbanos, Presúmanlo en contáctenos. bares y reuniones familiares para hacerlos populares. Esto de que los meses se llamaban numerados, la de ligues. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. @soy Don Eric, nuestro productor. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Bye. El desprecio de la historia.